de actualidad y un tema que nos convoca en calidad de docentes activos y algunos de ustedes como futuros docentes en este marco de la virtualidad. Entonces me siento muy contenta, muy orgullosa de tenerlos en esta noche aquí con nosotros. Muchísimas gracias, CEO, por este espacio. Gracias, doña Vane. Realmente yo también muy complacida. El mes de octubre también fue bastante numerosa la gente que tuvimos con las actividades de la virtualidad. Entonces, muchísimas gracias por el espacio a cada uno de ustedes. Esta noche yo tengo el gusto de presentarles al señor Marco Esquivel. Marco es máster y licenciado. Tiene más de 20 años en puestos de dirección y educación superior relacionados con la administración en centros educativos, la permanencia de estudiantes, la innovación, de metodologías del aprendizaje mediados por el TIC, investigador, expositor, docente, miembro de la Comisión Normalizada Técnica Social sobre Tecnologías de Información de Aprendizaje. Ha realizado varias pasantías en Estados Unidos, en Colombia, en Argentina, en Brasil, para tratar temas con el entorno del aprendizaje virtual y liderando el desarrollo de programas académicos. Don Marco, muy buenas noches y bienvenido. Buenas noches. ¿Me escuchan bien, sí? Sí, señor, sí se escucha bien. Ok, muchas gracias. Perdón, antes de iniciar, en el chat les voy a poner el enlace de asistencia para que por favor se inscriban. Gracias, Eugenia. Gracias, Vanessa, por invitarme e iniciar este mes de la docencia, que sin duda es un mes muy importante, es un mes que la docencia prácticamente se ha reinventado, ha llegado a desaprender para volver a darle campo a aprender, basado en las cosas que han pasado últimamente con la emergencia pandémica. Iniciar con el mes de la docencia, con este tema, cuando me lo comentó Vanessa, me parece que puede dar un preámbulo interesante como para poner un panorama general de por qué la docencia se está manifestando de tal forma. Hablar de tendencias de educación superior en este momento en particular, más que habituarse al futuro, es como decir un poco lo que está pasando, que ya venían hablando algunos teóricos en años anteriores. Casi todas las marcas en tendencias en educación superior han sido trazadas de prácticamente hace 4 años para acá. La emergencia pandémica lo que hizo hasta cierto punto fue comprobar que esas tendencias, esa visión de futuro de la educación, sí podía ser. Y yo creo que ha sido como un libro abierto para las universidades, el poder entablar modelos que tengan que ver con metodologías disruptivas para la educación. Entonces el tema se las trae. Voy a tratar de hacer una pequeña conversatorio sobre este tema. Les doy la libertad, obviamente, que pregunten todo lo que tengan que preguntar sobre el tema y veremos si en conjunto podríamos contestarle alguna de las interrogantes que ustedes tienen. Si me permiten, les voy a compartir una presentación. Si me escuchan la voz cansada, es que he estado en varias reuniones durante el día, pero no es nada que un Holmes no pueda refrescar el look. Déjenme para ver si encuentro la presentación. ¿Qué es esto? Por favor, me confirman si la estoy desplegando bien. Sí, señor. Muchas gracias. Yo creo que para hablar del presente y el futuro, creo que es muy sano poder hacer una retrospectiva de qué es lo que ha pasado con la educación desde siempre, desde que estamos acostumbrados a ser educados.
Esta pantalla hace un recuento de eso a través de un timeline, de cómo todos los eventos de educación prácticamente han tenido que ver con revoluciones industriales y ha tenido que ver muy directo con las innovaciones que se han visto a través de las décadas. Y sobre todo en tecnología, que fue el último repunte que tuvo. Ustedes muy bien saben que estamos en la cuarta revolución industrial, así está marcada por muchos teóricos. La primera, que tiene que ver con la primera revolución industrial, con la mecanización. Casi todo estaba con el invento del carbón y el vapor para manejar la industria. En promedio, unos años más, unos años menos, las ubican desde 1780 a 1870. La educación lo que hizo ahí en esa primera revolución es tal vez el acontecimiento más fuerte, o el hito más fuerte, fue que desde Estados Unidos la educación, o más bien la educación se empezó a hacer pública desde el año 1600, y siempre se daba en forma magistral a través de una pizarra y los estudiantes al frente. Todo esto fue con la gran innovación que hubo con la imprenta desde los años 1400, que permitió poder dar o transferir conocimiento a través de un profesor. También es muy importante que a partir más o menos como el año 1873, inicia en Estados Unidos, precisamente con el instrumento del libro, lo que es la educación por correspondencia. Esos fueron los acontecimientos tal vez más importantes de la primera revolución industrial. No hubo nada fuerte ahí. En la segunda revolución industrial, que ya empieza a traer el motor de la electricidad, y la industria se empieza a manejar y empiezan a salir otros inventos, innovaciones, como fue la televisión y la radio, ya se empiezan a dar otras cuestiones en educación. Entonces, se empieza a crear una pequeña máquina, creo que en el año 1924, del siglo pasado, que lo que hacía esta máquina era cambiar un poco la calculadora para dar unas respuestas rápidas a los alumnos. Ese fue el primer principio que hubo de alguna máquina que automatizaba un poco la educación. Hay un acontecimiento importante que, como ya hemos dicho, en Estados Unidos se había dado la correspondencia en el siglo, en 1873. En Costa Rica ya en el año 1933, a través de las escuelas Castro Carazo, basado en el ejemplo que había de esta empresa internacional de programas cortos, que el FIG Schools, se empieza también a desarrollar en Costa Rica la correspondencia, la educación por correspondencia. Todas esas cosas da pie para que en el año 77 se consolida a través de la Universidad Estatal a Distancia la educación a distancia. Vamos a tomar en cuenta que en esa segunda revolución industrial se empieza a desarrollar la primera computadora. Esta computadora es una cosa enorme, de muchas toneladas de peso, demasiado grande, era totalmente electrónica y sus funcionalidades eran muy pocas, era más bien una automatización de cálculos. Pero bueno, eso es un principio y es una base para todo el desarrollo tecnológico que hubo. Pues en la tercera revolución industrial, que se marca prácticamente con la informática, desde el año 1945 al 2006, es ahí donde se empieza a dar tal vez el más repunte de todo lo que es hardware en materia de tecnología. Y eso también da pie para algunos cambios en la educación. Ya empieza a salir el ARPANET Day, que es, digamos, la base que tenemos ahora, el Internet. Era una, digamos, una sincronización de comunicación que había entre pocas computadoras del gobierno, como un intranet de ahora, y se empiezan a dar los primeros mensajes entre estas computadoras. Acuérdense que en la educación ya nosotros veníamos manejando o insertando un poco lo que era la televisión y la radio.
y se daban clases por radio en algunas universidades y también teleclases por medio de la televisión. Pero con el avance de la tecnología y luego cuando llegó sobre todo el Internet, eso fue lo que abrió para la creación de LLMS y sistemas de aprendizaje virtual que permitió darle un repunte muy fuerte a la educación. Los LMS siempre han existido. Lo que pasa es que el repunte de abrir estos LMS se dio obviamente con el Internet. Y el Internet cruzado con los www, que era poder visualizar a través de banner o flyer en el mismo Internet comunicaciones o contenidos en las computadoras. Con todos estos pequeños accesorios se fue construyendo un sitio colaborativo que permitiera comunicación, extensión de contenidos y que ya se viera basado en una metodología para la enseñanza. Ya para lo que es del año fuerte, ya que tiene que ver con la era que estamos actualmente, que es la cuarta revolución industrial, del 2014 al 2050, es la que estamos viviendo. Ya prácticamente se consolida el Internet, se consolida la educación virtual con la apertura de las páginas, los MS que están modernos, los LMS que están modernos, que son los sitios colaborativos que conocemos aún en día. Hay dos particularidades que se están dando en esta era de digitalización, que es que podemos subir contenidos en la nube. Y eso de subir contenidos a la nube y tener almacenamiento de contenidos a nivel mundial, eso permite que la educación también tenga un levantamiento muy fuerte. Hay que acordarse que usar tecnología en educación conlleva mucha producción de contenidos y el tráfico de esos contenidos son permitidos también con esta tecnología. Tal vez los acontecimientos más importantes que han habido en esta cuarta revolución industrial, los más recientes ha sido el surgimiento de Instagram, el surgimiento de TikTok, que se las trae porque han permitido también darle una animación a los contenidos que no tenían otro tipo de aplicaciones que hemos estado viendo. Veámoslo un poquito aquí para que vean cómo la tecnología siempre ha estado, más bien la educación siempre ha estado bajo el desarrollo de la tecnología. ¿Qué pasa en la sociedad actual con toda esta transformación digital? Bueno, que obviamente con el Internet y el crecimiento de estos dispositivos que están todos conectados entre sí, y ahora, repito, con el asunto de la pandemia, ha acelerado todo este desenvolvimiento de la industria, porque se han desarrollado nuevas competencias en las personas, empiezan a surgir algunos procesos como es el teletrabajo, la automatización, de usted pagar todos los servicios prácticamente desde su casa, los servicios virtuales como los que estamos haciendo nosotros en este momento, etcétera, etcétera. Esto prácticamente ha tenido una forma diferente en dos campos importantes. Uno es en la sociedad como tal, en la forma como nos comunicamos, en la forma como la sociedad prácticamente está interconectada. Yo sé que ahorita estamos lamentablemente en una emergencia pandémica, pero después de esto, yo no sé cómo sería tener una emergencia de Internet o de red, que en el mundo se cayera el Internet o la red por 5, por 6 meses. Eso sería en la era de la información, eso sería fatal, fatal. También en la economía digital. Ahorita la economía prácticamente se ha digitalizado, se ha automatizado. Ya prácticamente todos los procesos que se hablaban antes del core business que pasan en las instituciones, ya prácticamente se ha desarrollado a través de business y de cormes para que todas las personas puedan cerrar cualquier compra con un carrito de compra y bajarse solamente con la tarjeta y desde cualquier dispositivo. Esto es lo que está pasando actualmente en el mundo con este desarrollo que hemos tenido. Aquí están unos ejemplos que les traje
de transformación digital, y que para que vean ustedes mismos y les haga recordar que, como quien dice, que la cosa no es jugando, en cómo se están cambiando las industrias y el tipo de comercio y la forma como nos comunicamos. Por ejemplo, el email prácticamente desembarcó o sacó de completamente el mercado al correo postal. Ya el correo postal tiene funciones específicas, pero las funciones de comunicación las ha cubierto el email. El WhatsApp de igual manera. Netflix ha conseguido que no quedan casi videoclub y que menos la gente vaya al cine. Y cada vez Netflix se va desarrollando todavía mucho más y hace trabajos muy personalizados en materia de distracción y en materia de dispersar a la gente a través de las películas. Google prácticamente ha cambiado la forma de obtener información. Booking es una gran amenaza para las agencias de turismo. Airbnb está causando grandes dolores de cabeza a los dueños de hoteles. Las redes sociales han hecho muchísimo daño a los medios de comunicación. Algo que ha pasado mucho, por ejemplo, en los pymes, en las microempresas, el Facebook. El Facebook ya prácticamente ha ido bajando un poco los portales de contenido, las páginas web. Usted no necesita tener una página web para poder ventilar todo el contenido de su empresa, las formas de pago, las formas de comprar, las formas de exponer los productos. El currículo vitae está siendo sustituido por LinkedIn. Instagram, prácticamente con el nivel de peso que tiene para cargas de contenidos en 3D y 4D, ha sido impresionante. Ha creado modelos, ha creado influencers. Es decir, la Big Data, la inteligencia artificial, la robótica, están variando puestos en el trabajo. Estos son apenas unos ejemplos que yo les traigo. Ustedes deben de saber otros, incluso los pueden subir en el chat para que nos compartan algunos otros ejemplos, cómo la tecnología y cómo el Internet ha reemplazado las formas de negociar y de comunicarse en el mundo. Esto no ha sido aislado a la educación. Esto no ha sido aislado a la educación. Veamos un resumen de, por ejemplo, lo que ha pasado, últimamente con todo ese timeline de la educación. Si ustedes recuerdan o apuntaron un poco lo de la primera filmina, en 1000 años no ha pasado absolutamente nada en la educación. Prácticamente lo único fue que se hizo pública y a través del libro se pudo hacer un poco la educación a distancia. Lo que es para la educación, el libro para la educación a distancia es el Internet para la educación virtual. En 10 años es donde ha pasado todo. Se ha revolucionado la educación. Lo vamos a ver en filminas más adelante con más detalle. Pero este avance de la tecnología es donde ha habido la parte disruptiva en la educación de hace apenas 10 años, lo que no se ha hecho en 1000 años en la educación. ¿Qué sigue? Bueno, yo creo que sin duda algunas todas las tendencias marcan de que la educación dentro de un paraguas de entorno virtual del aprendizaje es lo que sigue, aprovechándose todos los atributos que tiene la tecnología como gran influenciador disruptivo de la educación. Vean esto, realmente lo que ha existido es una revolución en la educación. Ha tenido un papel prácticamente revolucionario en el desarrollo de planes formativos que combinan la educación presencial con la virtual. Ya incluso se ha venido dando acortando un poco la brecha entre la calidad que se hablaba de la educación pública a la educación privada. Al tener los atributos, la tecnología de ser universal ha permitido hasta cierto punto que esa brecha se vaya cerrando un poco. Acuérdense que todas las universidades en este momento están como en una competencia perfecta, porque todas están dando educación virtual. La gente no está preocupada ni por el edificio, ni por el asunto de si el educador tiene 30 o 40 años de dar la clase, si el hombre sacó premio Nobel o no. Lo que le está preocupando ahorita es si la tecnología que está ahorita viviendo para transmitir el aprendizaje realmente es el adecuado, es el accesible,
es el que yo ocupo disruptivamente para poder aprender con motivación. Para eso, el protagonismo disruptivo del sector de educación superior debe ser, sin duda alguna, porque todas marcan igual, es que sea muy flexible, que sea digital y que sea, obviamente, remoto. Los cambios en la educación tienen que ser integrales para que la tendencia que se está dando y el aprovechamiento que se está dando en esta cuarta revolución industrial se aproveche. Primero tiene que repercutir a entes reguladores que hay en cada uno de los países, a la universidad como tal, al alumno, al profesor y a los contenidos que realmente se tienen en la universidad para la enseñanza. Esto conlleva a la comunicación, a las relaciones que se tienen sobre eso, a crear nuevas habilidades, competencias y conocimientos que tienen que estar emanados del modelo educativo, a que tener hasta donde cierto punto se pueda todos los contenidos digitalizados, todas las historias de los alumnos, las datas de los alumnos automatizadas, y obviamente que las clases magistrales se puedan despresencializar un poco del aula para que puedan tener el aprovechamiento virtual. Sin duda, el impacto de las tecnologías en Internet conlleva también a una rehabilitación digital muy propia de entender cómo se manejan los dispositivos, cuáles son los usos que tienen estos dispositivos, para que, sabiendo el cómo, pueda yo aprovechar mejor la enseñanza que se va dando. Obviamente aquí tiene que estar muy marcado las tendencias de los que somos migrantes en lo que es la tecnología, de los que son nativos, que son de esta generación Z, prácticamente de los 90 para acá, que los vamos a estar recibiendo en estos próximos 10 años en educación superior, y los que ya son obsoletos de la tecnología, pero afirmen que la tecnología es un avance significativo. ¿Cuáles son los desafíos que tiene la educación superior? Bueno, he marcado algunos cuantos en que engloban prácticamente todo lo que vienen hablando los teóricos con esto. La falta de la accesibilidad y la disponibilidad. Es decir, no deja de tenerse, si ya los centros de educación son pocos accesibles, con tecnología, aunque es muy inclusiva, dependiendo del perfil de que se tenga la educación superior, podría carecer de accesibilidad y disponibilidad. Lo hemos visto, por ejemplo, cuando la ministra habla de educación, que básicamente casi el 40%, ha ido bajando, pero el 40%, la gente no puede accesar a la educación basada en tecnología, por los lugares remotos en que se encuentra, por la falta de internet, por la situación socioeconómica que tiene. Otro desafío que tiene la educación superior es la falta de escala, de estandarización, gobernanza y liderazgo para la innovación. Hay universidades muy tradicionales que están marcados en modelos y en estructura directiva que permiten muy poco la innovación, porque ese es el perfil que marca, y no les permiten hasta cierto punto escalar a tener buenas relaciones con sectores privados, sectores públicos, que le permitan un desarrollo más acelerado. En el país se ha visto que, por ejemplo, muchas universidades no tienen esa visión internacional. Si no tienen esa visión internacional de lo que pasa a nivel mundial, lo que está en vanguardia, se van quedando atrás y no pueden escalar sus procesos. Todo lo que pasa en virtualidad, cuando es estandarizado, tiene mejores resultados. Al sumar un montón de actitudes de la gente y positivismos para trabajar en esto, es mucho mejor que tener actitudes aisladas en que la gobernanza de la universidad no estaría apoyando. La lenta adopción a la tecnología. Adoptar la tecnología es muy bonita, a todo el mundo le gusta, pero adoptarla es lo que es difícil. El cómo adoptarla es difícil. Cuando las universidades tienen estructuras muy antiguas, muy radicales desde el punto de vista de tradición,
entablar procesos, contenidos que tenga para adoptar la tecnología se complica mucho. Son como torres de marfil que si usted mete la tecnología, la mete solo como para hacer cosquillitas, pero no la mete dentro de toda la estrategia del entorno de la comunidad universitaria. El foco de contenido del currículo y no al estudiante. Tradicionalmente las universidades hemos manejado de meternos muy tradicionalmente en lo que es el currículo, pensando en la oferta que yo le puedo dar al estudiante, pero no pensando básicamente en el estudiante de ahora, en el futuro. Y eso también es un desafío para la educación superior. Organizaciones independientes y fragmentadas. A veces pasa que las universidades tienen muchas sedes y a veces ni las mismas sedes se comunican entre sí, o las mismas políticas que están en la sede central no son las mismas políticas que están en una sede regional. Si pasa a nivel nacional con universidades, a nivel internacional es todavía más grave el asunto. A pesar de todos estos desafíos y todas esas cosas que hemos conversado, la prueba de fuego fue esto, el asunto que hemos pasado con la pandemia. ¿Cómo fue que encontró la pandemia a la educación superior? Bueno, la encontró con modelos educativos y estrategias educativas no a mediano ni a largo plazo. Las universidades muchas de las universidades no visualizaban el futuro, no marcaban con líneas, estrategias. Si lo hubieran hecho, posiblemente ya hubieran estado anticipadas a esta problemática que acaba de pasar. Su estrategia básicamente ha sido mucho en crecer en infraestructura, en que la universidad se vea muy grande, muy bonita desde el punto de vista de infraestructura, con muchos laboratorios. Esa ha sido la tendencia. Otra cuestión que se ha presentado y que se ha visto es que se preocupa mucho por esfuerzos de acreditación nacional, que no deja de ser malo, pero a la postre esos procesos de acreditación no están tomando el panorama general que pasa en la universidad, solo el panorama que pasa en ciertos programas como tal, y a nivel mundial hay otra boga de acreditaciones internacionales que están viendo más acreditaciones de calidad de lo que percibe el estudiante en la universidad como un todo y no solamente en un programa. Profesores capacitados, sí, pero capacitados con lo tradicional, con la forma tradicional de dar clases, no sobre lo disruptivo, no sobre nuevas metodologías disruptivas. Ojalá apoyar en entornos virtuales. No nos encontró así. Si fuera así, no estuviéramos corriendo mucho a los profesores para aprender un aplicativo, para aprender un software, para aprender un LMS, para aprender metodologías que tienen que ver con eso. También los alumnos tienen una corresponsabilidad ahí, porque han tenido tecnofobia. Hay poco uso de la tecnología en los centros educativos, por lo tanto, los estudiantes le dan pereza ir a meterse a un instrumento o a un aparato para que el profesor vea un archivo que me mandó o un correo como tal, y a veces prefieren lo más fácil que el profesor me lo diga face to face. Mucha inversión en sistemas de matriculación. Casi todas las universidades, por las poblaciones de estudiantes que se manejan, tienen un sistema de matriculación que no deja de ser barato, que son sistemas muy caros, pero poca inversión en sistemas de matriculación que tenga que ver con el estudiante, con la analítica del estudiante. Todo ese tipo de cosas, y con la prueba que ha visto actualmente de la pandemia, evidenció que la educación superior tenía que tener un cambio y teníamos que pensar en una universidad de futuro, una universidad que nos permita innovar, no por innovar, sino porque la tecnología y el mundo de la era de la información lo está haciendo. Y ese pasito atrás no se puede seguir quedando así, porque ahora con más razón se aceleró, y si vienen más atrás nos va a costar más estar paralelo a eso. Basado en el estudio del informe Horizonte, que ustedes muy bien saben que coge prácticamente los criterios, las observaciones, qué es lo que está pasando en el mundo, de miles de personas que conocen de esto de la educación
a nivel mundial. Este informe, que lo cogimos prácticamente, es el que se publicó en el 2020, este año, principios de este año, nos marcaron prácticamente 6 tendencias. Y con esas 6 tendencias las vamos a puntualizar en las feminas posteriores para que nos quede claro cómo andan las tendencias en la educación superior. La primera que marcaron fue aplicaciones educativas, lo que es el Machine Learning. Era muy importante, esa tendencia se está dando aprovechando la tecnología y el Internet. Los recursos educativos abiertos también dejan de ser más importantes. El análisis del éxito del estudiante. El éxito del estudiante en el centro educativo se convierte sumamente importante dentro del compendio de habilidades y competencias que tiene que adquirir un estudiante, aparte de la formación que nosotros le damos a él. Tecnologías de aprendizaje adaptativo. Estas se las trae porque es una combinación muy clara entre el aprendizaje personalizado y lo que es la tecnología para tener un aprendizaje adaptativo. Las otras tendencias que marca el informe Horizonte es el aprovechamiento que se está dando en educación, en todo lo que hablamos ahorita de la cuarta revolución industrial, que es la realidad aumentada, la realidad virtual, el híbrido de estas dos realidades, lo que es la inteligencia artificial, el Internet de contenidos, porque eso ayuda a que la educación produzca contenidos más en 3D, más para el audio, más para la visión, más para la animación, y salgan objetos de aprendizaje más modernos que impacten mayor y de forma más motivante el aprendizaje. Entonces, esa es la tendencia que se está dando. Luego también hay una elevación muy fuerte en el diseño instruccional con diseños de enseñanzas híbridas que yo creo que eso está muy claro y tal vez es lo más pronto que vayan a hacer la educación superior en los próximos meses, que ya se ha venido viendo, como también en los próximos años. Ok, con base en lo que marca esas tendencias, yo las dividí en cinco macrocategorías, según el rol de cada una de esas tendencias, para poderlas entender un poco mejor. Por ser de educación superior, que tiene que ver con universidades, están basadas a la comunidad, están basadas al contexto. Por ejemplo, los modelos de aprendizaje. En los modelos de aprendizaje son todas las nuevas metodologías para enseñar adaptados a la realidad del contexto. En lo que tiene que ser la macro categoría del rol del centro educativo o de la academia con el desarrollo socioeconómico. ¿Cómo incidimos como universidad o cómo aportamos la universidad al desarrollo socioeconómico de nuestra comunidad, nuestro país o del mundo? El aprendizaje como experiencia es una macro categoría que nos permite ver los avances o las tendencias que hay relacionadas con los recursos que tiene el entorno, los recursos que ya se van dando en el entorno, cómo los aprovecha la educación superior para ir marcando innovaciones sobre eso. El modelo de negocio. El modelo de negocio de las universidades y la educación superior también ha venido variando. Va más en el sentido de satisfacer la necesidad del entorno mirando siempre hacia afuera, la pertinencia de las carreras, las alianzas que tienen las universidades, el asunto de la investigación para ayudar a las comunidades, eso es muy importante. Y obviamente la transformación digital. No hablamos solo de virtualidad, hablamos también de una transformación digital integral en los centros educativos que nos permita adaptarnos a todo lo que es la data y a toda la inteligencia artificial que ya se está manejando en otras industrias, también debe pasar en la educación superior. Vamos a puntualizar, si les parece, una por una, muy breve, de cada una de esas para poderlas entender. En lo que tenía que ver con modelos de aprendizaje, habíamos hablado de Learning by Doing. Este es un aprendizaje que se trata de ir haciendo, es un aprendizaje basado en la parte de la experiencia. Se trata de un poco, no solamente dar las clases magistrales como se ha tenido acostumbrado, sino que ver qué es lo que está pasando en las industrias de cada profesión para traer un poco esto a los estudiantes y darle una actualidad sobre esto.
ahí siempre queda una implicación que tiene la educación superior de cómo que lograr que los estudiantes logren exteriorizar el conocimiento a través de la práctica, que le genere ese valor importante que podría darle la experiencia laboral. Acuérdense que todo el mundo estudia no solamente para saber, sino también para aplicar. Y entonces eso es un referente que las universidades no podrían dejar de lado. Ahí hay unos apoyos tecnológicos muy importantes en esta era, que por ejemplo tienen que ver los asuntos de los simuladores, la gamificación, la robótica ayuda un poco a entender esas prácticas. Y obviamente las aplicaciones informáticas que están pasando ya en la industria, que uno las puede traer en el saber de los estudiantes o en la enseñanza de los estudiantes. Ahí les dejo un referente que es McMaster University, que tiene muy buenas prácticas en esta tendencia, basado en proyectos muy prácticos que hacen en los cursos y en las clases, para que los estudiantes traigan la empresa al aula. Otra tendencia es la social learning, que esta de lo que se trata de mejorarse entre pares, que un estudiante se habitúe de lo que está pasando con otro estudiante, ojalá con un estudiante que ya haya trabajado o que esté trabajando. Hay universidades que están muy dirigidas al adulto trabajador, entonces esto le premia muy bien, porque después de trabajar, el estudiante va a estudiar y trae todas esas experiencias que pasan en el día, entonces se hace en el aprendizaje un ambiente de comunidad que se puede intercambiar esas experiencias. La implicación ahí es como generar que hay una red de apoyo en las universidades para entre los estudiantes y los profesores administrativos y laboral, que por medio de la colaboración se refuerce estos temas de estudio. Bueno, por ejemplo, yo tuve la experiencia en Ilumno de la red social privada de docentes. Todos los docentes de las 12 universidades intercambiábamos buenas prácticas, nos ayudábamos entre sí y créeme que el aprendizaje ahí fue muy significativo. Pero también pasa a través de colegios profesionales, de escuelas, de estudiantes de escuela, etcétera, etcétera. Las universidades deben premiar mucho eso. También los eventos de TEDx, que alguien que ha pasado, digámoslo así, por donde asusta o que ha tenido un negocio o emprender una práctica en particular, la trae y la expone libremente, sin ningún egoísmo, y lo expone a través de este sistema de aprendizaje. La red de graduandos es muy importante. Estas universidades es una tendencia precisamente a eso, a tener en el aspecto de graduandos, lo tienen muy desarrollado. El graduado, sea como sea, es un artífice de lo que aprendió en el alma mater. Si a él le va bien a la universidad como tal, le va muy bien a los estudiantes que están aprendiendo lo que él mismo aprendió. Y esa pertinencia del estudiante graduado de la universidad con lo que está trabajando, que para eso se pretende, esa comunicación es muy fuerte y esas redes sociales de los graduandos tienen que ser parte de la universidad como un todo. A veces lo grabamos y hasta ahí quedó el asunto, pero las universidades que tienden a volver a traer al graduando y hacerlo parte de la universidad da cuestiones muy significativas. Otro aspecto es el blending, el aprendizaje híbrido. Eso es una tendencia muy conocida, ya la estamos practicando nosotros. La mayoría de las universidades la están practicando de diferentes formas, pero cuando todas las universidades vuelvan a la presencialidad, desperdiciar las actividades asincrónicas con las actividades sincrónicas sería, dentro de la gobernanza de la universidad, sería un retroceso muy grande. La prueba fue esta y a mí me parece que las universidades que logren aprovechar esto sería fatal. Que no logren aprovechar sería fatal. Ahora, para que esto se pueda dar de buena forma, la tendencia de las universidades es que transformar los modelos educativos, variar sus paquetes institucionales o sus guías académicas, variar sus planes de clase,
instruir a los docentes, también a los alumnos, no solo a los docentes, sino a los alumnos. Apoyo a los ejercicios y las prácticas sincrónicas y asincrónicas. Canvas es un buen elemento de esto. Y la empresa Instructure promueve mucho o motiva mucho que el estudiante presencial utilice Canvas para la impartición de las clases presenciales. De hecho, los licenciamientos son mucho más baratos que los licenciamientos totales o virtuales. Las certificaciones digitales, aquí surge mucho lo que es la tendencia que se sacan a través de microcurrículos o microcursos, compras de capacitación de mucha actualidad, de mucho tema específico, y usted tiene un certificado digital con solo marcar un clic, hacer un pago por PayPal, y ya usted empieza a tener accesar a esa certificación digital. Esto se está dando muy fuerte. Esto no tiene que ver necesariamente con educación superior, pero si la educación superior no lo entiende y no lo aprovecha, están creciendo muchas empresas de educación no formal a nivel mundial que producen contenidos con certificaciones digitales. Por ejemplo, en Colombia, la Universidad Andina, viendo esta tendencia, sacó un programa que se llama Infinity, precisamente para estos microcurrículos, estos cursos pequeños, y que el estudiante pueda tener certificaciones sobre actualidad o sobre temas muy específicos. Los MOOC también ayudan mucho sobre esto. La personalización del aprendizaje es otra tendencia. Estamos mirando en que el centro de la educación superior siempre sea el estudiante. Pero ojo ahí, porque él no solo quererlo, también es saber cómo aplicamos metodologías para que la personalización del aprendizaje se pueda aprovechar de muy buena forma. Cuando existen metodologías de personalización del aprendizaje combinada con tecnología, ahí es donde sale el aprendizaje adaptativo. Este aprendizaje adaptativo provoca que los estudiantes hasta cierto punto puedan estudiar como ellos mejor se sienten a gusto poderlo hacer. Por ejemplo, esta universidad, ese sistema de Code Academy pone cursos, programas de diplomado, programas de certificaciones, y le pone una vez al alumno 3 o 4 formas como quiere ser evaluado. Si quiere ser evaluado por una investigación, si quiere ser evaluado por una prueba, si quiere ser desarrollado por un caso. Este tipo de adaptaciones de aprendizaje de esta forma ayuda mucho a lo que está pasando ya en el mundo sobre la accesibilidad que está teniendo las personas con la tecnología. Ahí les dejo otros ejemplos también que ustedes podrían entrar y verlo perfectamente. Ahora, con la macrocategoría del rol de la academia en el desarrollo social, las redes institucionales. Una universidad que no hace escalabilidad a través de las alianzas que puedan tener es prácticamente una universidad que está cerrada a lo que está pasando, a lo que está en boga. Ahí siempre sale la cuestión de cómo ir creando estas alianzas y estas conexiones de forma tal de que podamos nosotros permitir que el estudiante tenga lugares de aprendizaje adicionales a los que pasan las aulas. Todo eso hay que hacerlo a través de las redes institucionales y hay que aprovecharlo porque otras universidades lo están aprovechando a nivel mundial. Pero no, esa red institucional, que obviamente la virtualidad apremia mucho para eso, porque acuérdese que la virtualidad prácticamente no tiene distancia ni espacio, y también hay una temporalidad del tiempo que puedan utilizar. Pero también a través de estas redes institucionales se vuelve mucho el aprovechar las sinergias que hay otras universidades y logra uno mayor inclusividad con el centro educativo. Acuérdense que cuando uno mira a otras instituciones, hace un poco de big marketing, permite también
ir creando ofertas más globales y más competitivas, que eso es lo que se quiere con esto de las redes institucionales. Promotores del emprendimiento. La tendencia a los universidades, acuérdense que nosotros lo que hacemos o lo que hace la educación superior es enseñar para superar, para el empleo o para el emprender. Nosotros nunca en educación superior se puede tener dejar esto como un apremiante para el desarrollo social y económico que tienen las comunidades. Y el emprendimiento siempre es una tendencia al desarrollo. Puede ser un emprendimiento con tecnología o sin tecnología, pero existe esa tendencia de siempre estar promoviendo que las universidades puedan, que lo que se está haciendo con los muchachos que están en las universidades puedan también darle los elementos para poder emprender. Más ahora que está en esta era de la información, que todo está más accesible, que todo es un poco más gratuito desde el punto de vista de Internet, y permite que la gente haga microempresas un poco más rápido a través de subir un portal en Facebook, a través de usar PayPal, a través de pedir o tener algunas visualizaciones con imágenes o con audios como tal. En la macrocategoría de aprender como por experiencia, aquí hay una cultura de bienestar que siempre hay que mantener. Aquí, tal vez lo más importante que podríamos hablar uno de esto es que a pesar de que hay automatización en los procesos, que hay inteligencia artificial entre los procesos universitarios, uno no puede dejar de prever la importancia que se tiene con respecto al bienestar del estudiante en su formación. Ahí les dejo algunos ejemplos que me parecen muy importantes que ustedes pueden subir. Por ejemplo, la Universidad de Harvard y la Universidad de los Andes tienen ese defensor de los estudiantes que ayuda mucho a lidiar con los conflictos que tienen los estudiantes durante su vida universitaria, y eso llega mucho a alinearse mucho con esa macrocategoría de aprender como experiencia, pero aprender de una forma sana, feliz, alegre y motivante en las universidades. La infraestructura, tamaño tendencia. Es una infraestructura diferente. Es una infraestructura, ya no es grandes, de mucha extensión, de mucho cemento. Ya más bien son preocupados más por espacios más abiertos. Lo que hay una tendencia que es el learning space, que es un poco ayudar que esté como mancomunado el estudiante, el contenido y la universidad, para que entre los tres haya un ambiente propicio para la enseñanza. Estas cuestiones tienen que ver mucho con la gobernanza que tienen las universidades, porque a veces se invierte mucho en infraestructura, pero si no hay nadie que conozca de estos temas, no hace un pare ahí y dice, no, un momento. Si vamos a hacer una inversión para comprar pupitres, para comprar esto, para comprar tecnología, lo que sea, ¿por qué no de una vez lo hacemos a través de estas cosas? No vamos a comprar los mismos pupitres o esas mismas pizarras como vemos ahí, que es lo tradicional, sino ya empezamos a usar pizarras tecnológicas, empezamos a usar pupitres que ayuden más al aprendizaje colaborativo. Si ustedes ven, por ejemplo, esas sillas y esas mesas se desarman, son modulares, tienen rodines, un estudiante puede cambiar de un lado a otro. Si por ejemplo ven esa fotografía se dan cuenta que todas las paredes tienen pizarras acrílicas. Eso es para que el profesor y los estudiantes no necesariamente solo tienen que mirar magistralmente una pizarra, sino que por el contrario pueden haber trabajos grupales en todo el espacio o en todo el recinto donde se está dando el proceso de enseñanza. La otra tendencia que tiene que, ahora vamos a entrar a la macrocategoría del modelo de negocio. Esta es muy importante, es lifelong learning, porque esto es el aprendizaje para la vida. Es decir, no nos debemos enfocar solamente
en que las universidades tienen que dar educación formal, esos programas extensos de 3, 4, 5 años, y hasta a veces pierden esa rigidez, más bien pierden esa flexibilidad por la misma rigidez del programa, y no se avientan a cuestión de áreas transversales, de otro tipo de programas que son importantes como tal. Una universidad, aparte de tener un saber universal, debe tener ese saber universal desde diferentes estructuras curriculares, desde programas cortos, programas no formales, certificación, de diplomo, cursos libres, todo eso para que se sienta el compromiso de la universidad hacia la comunidad y el aporte que hace con la sociedad. Eso ayuda mucho a aprender libremente, a aprender para la vida y no solo aprender por tener una profesión y para poderla ejercer para el trabajo. Otra tendencia importante es el microlearning, que es hasta cierto punto desarrollar habilidades en nuestros estudiantes con tiempos muy cortos. No solamente desarrollar temas, ¿por qué no desarrollar los subtemas? A veces hacemos objetos de aprendizaje que solamente desarrollan el tema como tal y por el costo que lleva o el trabajo o tiempo, solo hablamos del tema general y no le enfocamos en los subtemas. A mí me parece que los subtemas podrían tener un apartado diferente a través de microvideos, microlecturas, ejercicios cortos, cursos pequeños, etcétera, etcétera, que se podrían aprovechar como tal. Y hay mucho desarrollo en la web sobre esto, a través de infogramas, a través de la metodología de storytelling, para explicar a través de historias un tema específico, un tema en particular. Otra tendencia que hemos conversado ahí, que está marcada dentro del modelo de negocio, es la educación asociada para las grandes empresas. Esta es tal vez la más conocida, que es hacer programas in-house, no perder esa perspectiva de poder también aportar al ambiente laboral. Hay gente que está en los trabajos, que normalmente no recurre a las universidades, y se requiere hasta cierto punto que las universidades se abran y puedan entrar en las empresas y a través del saber y la investigación que han hecho las universidades poder aportar a las empresas como tal. En la última categoría, que es la que es la transformación digital, hay tres tendencias. La que es la Machine Learning, que esta tiene que ver con el aprendizaje automatizado. Esta quiere decir todo lo que podemos aprovechar de la tecnología para que esté sincronizado o automatizado para las detenciones que ocupa un estudiante, digamos, en la formación personalizada. Esto es una tendencia muy importante de la cuarta revolución industrial. Tiene que ver mucho con la Big Data, con la inteligencia artificial, con la automatización de los procesos académicos que hay en la universidad. Un ejemplo de eso es Coursera. Coursera, a través de logaritmos que tiene su sitio web, puede determinar qué ha venido estudiando un estudiante con la adquisición de los cursos y cómo él va avanzando en cada periodo del curso que adquirió, pero también cuál es la necesidad que tiene y cuál es el interés de enseñanza que tiene el estudiante. Entonces, casi siempre, cuando ya tiene un tiempo de entrar en Coursera, ya le va mapeando los cursos que a él le gusten y le interesa. Eso es automatizado, eso no hay ningún involucramiento de ningún ser humano, y eso tiene que ver con esta tendencia de Machine Learning. Se pueden hacer cosas maravillosas. Hay Turnitin, por ejemplo, que utiliza la Universidad de Panamá, también es un aplicativo que permite en forma automatizada estar en los LMS y sin que nadie o el involucramiento de nadie, ya puede dar alertas tempranas sobre plagio y sobre cuestiones de normas APA en los alumnos y en los profesores. Lo otro tiene que ver con nosotros tenemos que saber qué es lo que pasa con un estudiante. Y para eso las universidades requieren tener mucha automatización. Hay universidades que manejan muy bien esto.
Y normalmente las universidades que manejan muy bien esto, hay mucha satisfacción del estudiante dentro del ambiente universitario, entre la vida estudiantil, pero también en el progreso de aprendizaje que tiene el estudiante. Hay unas que lo desarrollan con el LMS, ya sea con Canvas, con Moodle o con los 350 o más LMS que hay en el mundo. Han podido desarrollarlo de tal forma que pueden darle un seguimiento de lo que pasa al estudiante en el aula virtual o en el aprendizaje que ha tenido. Esto no se basta con el LMS, hay que hacer mucho desarrollo alterno con esto para ver cómo va avanzando el estudiante en su evaluación formativa, para que nosotros podamos darle interacción muy pronta y muy rápida al estudiante a través de acción-reacción, porque tenemos la data de tenerlo. Si no hay data, ya es muy difícil poder hacer este tipo de analíticas. Otra tendencia es la comunitización del contenido. Lo mismo que ha pasado en esta cuarta era industrial, que pasa en la web, que pasa en la internet, que pasa en el mundo, pasa también en la educación superior. Es decir, ya hay tanto contenido producido. De hecho, estaba leyendo la vez pasada que hay casi 5 billones de contenido que se están reproduciendo y que no se había reproducido hace 20 años anterior, y en 3 días se mezcla y transita a través de la web a nivel mundial. Eso es demasiado contenido. Eso quiere decir que hay una aceleración en esta era y en el ambiente universitario muy acelerada, situación que la educación superior no puede estar aislada de eso. Nos permite que los objetos de aprendizaje estén bien almacenados, bien estructurados en un formatos de megadatos, se puedan transferir a través del abastecimiento del estudiante y el profesor que lo ocupa, y podamos nosotros hasta cierto punto con esto hacer un repositorio de contenidos importantes que, si usted me lo hubiera dicho hace unos años, hubiera sido muy difícil de hacer. Y entonces los nuevos formatos que están surgiendo a través de la innovación y la tecnología lo han permitido. Por ejemplo, ahora hay videolibros, hoy hay audiolibros, hoy hay podcasts, hoy hay PDFs en formato A6 que permite usted prácticamente despegar los PDFs en un teléfono, en un móvil, etcétera, etcétera. Este desarrollo de almacenamiento y acomodamiento de contenidos es una tendencia que, si las universidades lo saben aprovechar bien, el repositorio y el nivel de círculo virtuoso que pasan en las universidades en el proceso de aprendizaje es muy significativo y es muy innovador. Bueno, como conclusiones, para ir terminando, básicamente todas estas tendencias y todo esto que ha pasado y que les he comunicado anteriormente, se engloba bajo un entorno universitario de pertinencia, de mirar hacia afuera, de mirar a lo que está pasando en el mundo. Primero, un ambiente externo. Ese ambiente externo radica mucho en las políticas públicas, en los entes regulatorios que hay en cada país. Si desde ahí no viene el cambio, no viene la innovación, es muy difícil que la educación superior en cada uno de los países tenga un desarrollo significativo. Si hay leyes muy retrógradas todavía y que no están aprovechando el avance que está teniendo esta cuarta era industrial basada en la información, basada en los TIPS, no va a permitir a las universidades hacer los TAP, que son las tecnologías de aprendizaje y el conocimiento, porque están amarradas, están privadas por la legislación. Pero no solamente con el ente regulador, sino con los entes de acreditación. Si ya van avanzando las universidades en estas reformas, pero no las podemos acreditar, hay una percepción de lo que, a pesar de que es innovador y es impactante, los sistemas de acreditación no lo ven así, y por lo tanto hay una percepción, podría ser negativa, de decir, mire, usted puede tener mucho avance, usted puede tener mucha
mucha entorno virtual del aprendizaje y la gente está aprendiendo bien, con calidad y con todas estas cuestiones, pero como yo me quedé criterios de acreditación, ya y entonces la gente le va a dar una mala percepción a eso, cuando por el contrario, los países que tienen más desarrollado eso, van involucrados la parte regulatoria y la parte de acreditación junta, entre toda esta parte disruptiva que ha visto. Luego también tiene que haber un ambiente interno atinado a esto y con la pertinencia adecuada. Y eso tiene que ver mucho con el liderazgo y la gobernanza y la estrategia que hay en las universidades. Si esto no se emana de la estrategia de la universidad, se queda como buenas voluntades, buenas actitudes, como buenos proyectos, pero no se mete dentro de toda la parte integral de la educación superior. Entonces eso es muy, muy importante, porque esto tiene que ser integral, tiene que ser estandarizado y aparte de eso tiene que ser tangible para el estudiante. Y la otra parte, la parte del ambiente externo. Volvemos al ambiente externo, pero desde el punto de vista ya de salida del estudiante como tal, que básicamente es la función primordial de la educación superior y que es el tipo de graduando que estamos haciendo, ¿verdad? Las universidades no pueden estar aisladas del presente y el futuro del desarrollo de los países. Por el contrario, tiene que ser un socio en eso para ir desarrollando programas y hacer todas estas flexibilidades que hemos conversado para que esto se pueda dar. Tiene que haber una pertinencia en la emprendeduría y en el emprendedurismo de la graduación. Algunas conclusiones basadas en estos tres focos y que tienen que estar basadas en estas acciones. Uno es la regulación. Tiene que haber regulaciones más ubicadas a la era de la información. Yo creo que la mejor prueba fue esta pandemia. Todos los países están generando legislaciones más adecuadas a permitir mayor accesibilidad, mayor flexibilidad y a restringir menos a educaciones tradicionales. La gobernanza universitaria, como lo conversamos hace un poco, es importante, pero esa gobernanza tiene que permitir innovación, tiene que permitir democratización, tiene que permitir calidad, tiene que ser muy inclusiva y sobre todo tiene que ser globalizada. Es importante que nosotros miremos que los que estamos grabando, no los estamos grabando para la comunidad, no los estamos grabando para el país, los estamos grabando para el mundo. La vez pasada leía que en las universidades en este momento hay 13 millones de estudiantes internacionales estudiando en forma virtual. Eso ya, si nosotros le paramos a todos los demás estudiantes nacionales presenciales, eso que ya están viviendo esos estudiantes internacionales a través de la modalidad virtual, prácticamente ellos van adquiriendo competencias diferenciadoras que no van adquiriendo los otros estudiantes. Y en eso, entre la igualdad y la educación, las mismas universidades van creando esa parcialidad que no debe existir. La alfabetización digital, pero es una alfabetización digital ya al 2.0, es decir, no solo enseñarle cómo yo puedo manejar bien un móvil, una PC, una computadora, y cuáles son las funciones, había si por haber, sino es esta alfabetización digital que nos suba como seres humanos ese coeficiente intelectual más alto, que entendamos que la tecnología es una extensión de la inteligencia de ahora de los seres humanos, bajo el sentido de que yo puedo indagar, buscar y aplicar de mejor forma bajo un conocimiento total que yo tengo de lo que pasa en la web y pasa en los dispositivos. Eso conlleva también no solo entender estas cosas, sino entender las nuevas innovaciones que ha visto en, por ejemplo, realidad virtual, realidad aumentada, en todo ese tipo de cosas poderles comprender y entender mucho. Y ahora que se está muy en boga todo lo que es el Internet de las cosas, que prácticamente nos repercute en el desenvolvimiento de la comunidad. Los currículos flexibles, innovadores e internacionales. Tal vez lo más importante es que la tendencia es que sea internacional. El currículum de por ejemplo, de la metodología, de las técnicas y el programa
de la malla curricular como un todo, el perfil de entrada y el perfil de salida de los estudiantes, no puede ser nacional, tiene que ser necesariamente internacional, por todas estas cosas que se están dando ahorita con la era de la información. Hay que ir creando competencias globalizadas a nuestros estudiantes, y solo eso se hace teniendo un currículo internacional, que no solamente premia al estudiante, sino también que premia la formación, el cursado, porque teniendo un currículo internacional yo puedo tener intercambio de profesores, puedo tener intercambio de lo que pasa en otros países, puedo tener intercambio de mejores prácticas, etcétera, etcétera. Los entornos virtuales del aprendizaje. Bueno, la mejor prueba fue ahora, repito, ya no solamente sirve solo tener algunos programas virtuales, sino también tener en los programas presenciales el uso de tecnología, el uso de nuevas metodologías basadas en tecnologías, como es el Flipped Classroom, como es otro tipo de metodologías que pueden ayudar mucho a eso. Los docentes es tal vez el artífice de todo esto, o sea, por más tecnología que haya, por más formación o comunicación globalizada que exista, el artífice siempre de la educación siempre va a ser el profesor. Pero es un profesor con otras competencias. Es un profesor con competencias tecnopedagógicas. Es un profesor entendiendo todas estas tendencias. Y si yo quiero impartir clases bajo esas tendencias, no puede ser un profesor obsoleto a la tecnología. Tiene que ser migrante de la tecnología. Y va a pasar en un momento en que estos nativos digitales o nativos en tecnología, en un futuro van a ser profesores. Y si los mismos profesores migrantes no se van alineando, al igual que pasa con los estudiantes, también va a pasar con el profesor. Entonces esto es muy importante también de que se vaya acostumbrando o se vaya gestionando con la tendencia. Cambio en el ecosistema educativo. Tiene que haber un ambiente digital, sin duda alguna, no solamente para la educación, sino para todos los servicios que se le dan al estudiante en forma integral, desde que matricula, desde que pide un servicio de registro, del estado de sus notas, del estado de esto, tiene que estar totalmente digitalizado en un ecosistema que le permita al estudiante tener un ambiente universitario. Y por último, el humanismo digital. El humanismo digital, entre todo esto que hemos hablado, es ya el reto a futuro, más bien, del presente y del futuro, diría yo, para muchas universidades. Ya no es despresencializar el aula, que era el reto que teníamos antes de pandemia, digamos así. Y ahora es cómo humanizamos toda esta tecnología, cómo es que le damos mayor confianza al estudiante para cuando realiza las pruebas, para cuando realiza trabajos en colaboración con los compañeros, cómo cambiamos asuntos de ética o políticas de ética en la universidad que tengan que ver con plagio, que tengan que ver con otro tipo de cosas. Cómo educar para sobrevivir, básicamente. Ese es un gran reto. Ese reto se puede hacer con tecnología también, pero también puede ser paralelo a la tecnología o apoyado con la tecnología. Pero la humanización digital es el reto tal vez más importante. Una vez me preguntaron a mí si un médico podía aprender 100% en forma virtual su profesión. Si podía haber una carrera de medicina virtual que es tan delicada en la práctica, que hasta cierto punto tiene humanización. Tal vez ahí lo más importante es que yo no me imagino un médico que no sepa de tecnología hoy. Ahora con el asunto de la nanotecnología, con el asunto de los instrumentos médicos tecnológicos, a mí me daría mucho miedo ir a un consultorio o estar en una sala de operación que el doctor no conozca de tecnología. Entonces, dentro de esa humanización digital, no necesariamente tiene que ser todo virtual, pero sí tiene que existir esa presencialidad
apoyada con tecnología, que eso nos va a premiar tener un mejor estudiante. Bueno, basada en esas tendencias, nada más les voy a poner ya como último para cerrar un videito nada más que engloba todo esto. Este videito a mí siempre me gusta ponerlo porque centra muy bien. Quité la presentación. Sí, señor. Sí, señor. Ok, damos un momento para ponerles un videito muy sencillito. Ahora sí. Dura solo 3 minutos. ¿Me escuchan? Si lo escuchan, me avisan. Sí, sí, se escucha. Sí se escucha. Gracias. Yo creo que ese es un video que engloba todo lo que hemos conversado. Es parte del modus vivendi, el modus operandi que nos da la vida. Quería coger una frase para cerrar de Frederick Skinner, que es el padre del conductismo radical, y fue precisamente el primero que hizo la primera máquina de aprendizaje automatizado en el año 1954. La educación es lo que sobrevive cuando todo lo aprendido se olvida. Nosotros siempre, o la educación superior siempre debe atinar o a promover no estar dentro de eso que se olvida, para que la gente realmente aprenda y realmente pueda aprender, aplicar lo que aprende. Muchas gracias. Esta era espero haber colaborado en algunas cosas que están pasando en el mundo y en la actualidad. Gracias, Marco. Buenas noches. Dentro del chat, pues hay gente que agradece muchísimo la charla. Don César Matarrita nos dice que si nos puede compartir la presentación. Álvaro Fallas, perdón, dice que muy interesante. Carlos Castro, muy completa, excelente. Mercedes, también muy interesante. Doña Claudia, excelente presentación. Bueno, en fin, una serie de felicitaciones increíbles. No veo preguntas, entonces, doña Vanessa, le dejo su espacio. Gracias, Seu. Muchísimas gracias, don Marco, por compartir con nosotros
un tema de actualidad, un tema que nos desafía, un tema que es imperante, que nosotros lo vivamos, lo asumamos, lo analicemos para cada día dar lo mejor y realmente el aporte a la sociedad costarricense. Creo que en estos tiempos de pandemia, la otra vez leía en un programa de CNN, hizo que la humanidad, de una forma sin quererlo, evolucionara obligatoriamente 15 años de lo que se tenía esperado, con todo lo que es la parte tecnológica. La educación no se escapa a esto, ¿verdad? Y realmente lo que no había venido evolucionando pausada y gradualmente lo ha tenido que hacer casi ya a un año, ¿verdad? De que surge el COVID-19 a nivel mundial. Muchísimas gracias por el espacio, muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes que nos han acompañado en esta noche. Este mes de la docencia tenemos varias actividades. De hoy en 8 tenemos cita nuevamente, ¿verdad, Eu? A las 6:30 con un tema muy interesante, muy innovador. Ahí les estaremos enviando toda la información. El tema que vamos a trabajar sobre consejos prácticos de la educación a distancia, pero con un enfoque innovador desde la neuroeducación. Les llegará la información. Creo que no tenemos consultas, ¿verdad, Eo? Podemos cerrar este encuentro en este momento, por acá. Más que preguntas, creo que la gente quedó muy satisfecha con la charla. De verdad, muchísimas gracias, Marco. Buenas noches a todos. No, a ustedes, muchas gracias. Y estén muy bien. Gracias. Muchísimas gracias a todos, que la pasen bien, cuídense y nos vemos el próximo miércoles. Gracias, gracias, Evo, gracias, Marco. Gracias. Marco.